mar de injusticias. Entonces, eso lo han venido entendiendo los más inteligentes y menos fanáticos, los más pragmáticos. ¿Quiénes son los más activos del bloque conservador en la actualidad? Ya lo dijimos, ¿no? Hace unos días. Son dos agrupaciones del bloque conservador. Unos, los que estaban acostumbrados a hacer negocios fáciles y lucrativos, a ganar muchísimo dinero al amparo del poder público, los que recibían contratos, ¿no? Leoninos. Dos, dedicados a mantener una relación con el gobierno de corrupción, y esto muy vinculado a los medios de información, de comunicación, no de manipulación. Ellos son los que están muy molestos, pues por eso la rebelión de los medios convencionales. Que no es precisamente, o es lo opuesto a la rebelión en la granja, pero es una rebelión de todos los medios. Las estaciones de radio, de televisión, todas en contra de lo que se está llevando a cabo. Las televisoras. El otro día me informaban del comentario de los analistas de Televisa, que pues reciben línea, que no me digan que no. Nada de que son libres y que la nota es la nota. No. Dos temas de los analistas famosos de Televisa. Un señor que no puedo mencionar porque me pueden sancionar, que era uno de los informantes predilectos y sigue siendo de Salinas de Gortari, Sarmiento, ¿no? Yo no digo eso. Y Zuckerman, que una vez sí, de manera abierta, me dijo: yo soy neoliberal, así como el finado Fidel Velázquez, que decía: soy charro y qué. De manera muy sincera o cínica, ¿no? Bueno, los dos temas. Uno, que por qué se abría el caso del asesinato de el licenciado Colosio, y todos en contra. Les preocupó muchísimo. No me van a creer que yo me enteré de que estaba abierto ese caso hace 3 meses, 4 meses.
no me van a creer porque sí, eso creo que sí. Eso pienso que sí. Que hasta hace 4 meses me enteré, yo, presidente de México, que García Luna ingresó al CISEN al inicio del gobierno de Salinas de Gortari. La mayoría de ustedes tampoco sabían. La inmensa mayoría del pueblo de México. Sí me llamó la atención. ¿Estás seguro? Cuando me lo dijeron. Sí, en 1989. Creo que tenía, aquí hacíamos la cuenta, 21 años. Pero lo otro que me dijeron es que él había en 1994 había sido comisionado a Tijuana para liberar al que la fiscalía sostiene fue el segundo tirador. Como la fiscalía es autónoma, tampoco eso me lo pueden, no lo van a creer, porque ellos tienen una mente perversa. Entonces, y hace la investigación y solicita la orden de aprehensión. Y el juez, también con esa misma mentalidad, no solo decide no otorgar la orden de aprehensión, sino que se atreve a decir que yo estoy queriendo usar ese tema con propósitos políticos electorales, lo que no es cierto. Pero como son mentes muy perversas, no aceptan que se actúe con honestidad, con rectitud, con transparencia, porque creen que la política es perversión. Se les olvida que la política es un imperativo ético, que es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Esto para los jóvenes. Entonces, lo agarra el tema Televisa, sus analistas, y la conclusión pues es esa. El presidente. Yo me pregunto, ¿y por qué les genera tanta preocupación? ¿Qué es una asociación delictuosa? ¿Existen relaciones de complicidad? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué temas vedados? Ah, pero inmediatamente de eso, porque atando hilos, el periodista premiado y su reportaje. Que nos dieron dinero en el 2006 los del
no los de la delincuencia del grupo Sinaloa, y arman al estilo Loret de Mola, ¿no? Pues todo un montaje, sin ninguna prueba. Nada, una lanzada. En contra. ¿A qué lo atribuyo? Bueno, a que tratamos el tema de García Luna, del licenciado Colosio Finado y del CISEN. Porque el CISEN, para también los jóvenes, en aquel entonces era el centro de espionaje. Se creó con ese propósito. Entonces, como que tocamos ahí, pisamos callos, les dolió. Entonces, esa es una posibilidad de que se hayan lanzado con lo otro. La otra posibilidad es que los de la DEA estén molestos, que yo creo que no necesariamente, porque ya sucedió, ya pasó tiempo, porque antes entraban y salían, ¿no? Sin pedir permiso, y ellos mandaban. Y estaban en todos los operativos. Y se puso orden, porque México pues es un país independiente, libre, soberano, igual que Estados Unidos. Y nosotros no vamos a hacer allá espionaje ni vamos a investigar a nadie. Entonces, a lo mejor pues eso no les gustó, pero ya pasó tiempo y ya las reglas se fijaron desde hace 3 años. ¿Y por qué ahora? Incluso uno que es exagente de la DEA, Mike Vigil. Vigil, se les va a olvidar el apellido, por el periodista de la República Restaurada, un buen periodista que seguramente era familiar, dice que no hay nada, ¿no? Que no hay pruebas, pero que perjudica la relación. Claro, hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono, y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir. Ya hice el compromiso que sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso? ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No. No hablé de ese tema con el presidente Biden.
hablamos del tema migratorio. Y ya que estamos en eso, también les voy a puntualizar cuál es nuestra postura en el tema migratorio. Pero bueno, sí afecta la relación. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Que este periodista, muy vinculado con algunos agentes o exagentes de la DEA, metidos en esos sótanos del poder, con Claudio X González, Castañeda, Aguilar Camín, porque fue corresponsal del New York Times. Pues lo contrataron o lo convencieron de que les ayudara a hacer esa investigación, entre comillas, que armara esta difamación, el montaje, un golpe. Pero miren lo que pasó. Nada. Nos hacen lo que el viento a Juárez. Y no es grosería. A los jóvenes les sugiero que lean un libro muy pequeño, pero muy bueno, de Andrés Enestrosa, sobre Juárez, que se llama Flor y Látigo. Es bellísimo, sobre lo más importante de Juárez. Se lo leen así, en un día, pero hay muchísimas enseñanzas. Ahora, si quieren leer más sobre Andrés y Duarte, no es Andrés Enestrosa, Andrés y Duarte es un gran escritor también, prosista tabasqueño. Escribió Un niño en la revolución, que también lo recomiendo, el libro, que es extraordinario, de los mejores prosistas. Pero este es Enestrosa, del Istmo de Tehuantepec. Don Andrés tiene una novela bellísima que se llama Recuerdos de mi madre. También la recomiendo. Una vez me confesó don Julio Scherer que era de las obras que más le gustaba ese texto, Recuerdo de mi madre. Bueno, pero en Flor y Látigo cuenta la anécdota Enestrosa, don Andrés, de que hay dos versiones. Una de que en Guelatao, en el pueblo del presidente Juárez, hay una laguna, por cierto, bellísima, en medio del pueblo. Y venía lluvia, un viento fuerte, y el niño estaba muy cerca de la orilla de la laguna y se desprendió un pedazo de tierra y con el viento se fue ese pedazo de tierra como una pequeña isla
en medio de la laguna, y él lo que hizo fue acostarse. Y ya pasó el viento y volvió el pedazo de tierra a la orilla. La otra versión es en el sentido de que se trataba de una canoa, que él estaba en la orilla, en la canoa, viene el viento y se lo lleva y empieza a sacudirse y a moverse la canoa y decide acostarse. Pasa el viento y llega la canoa a la orilla. Por eso es la anécdota de que nos hacen lo que el viento a Juárez. Pero regresando a lo de los empresarios, yo creo que cada vez van a tener menos influencia. Es que además vale lo mismo un voto de un campesino, de un obrero, de un indígena, de un pequeño comerciante, de un abarrotero, que el voto de un potentado. ¿Qué propone? Que ahora en Nueva York, no sé si vieron, que sacó la cartera. Eso no lo puedo poner aquí porque... Pero sí, no, porque si no, no lo ven ustedes en ningún lado. Sí, un señor que se enfrentó a migrantes que fueron a protestar, y es muy clásico. Rafael Elías. Sí, pero es muy clásico del comportamiento de un sector conservador. Ya, retomando, hay en el bloque conservador un grupo ofendido porque ya no puede robar. Además, ya no puede tener todos los privilegios. Le siguen pagando bien a los periodistas, ya no igual. Que me consta de que algunos ganaban muchísimo y pues ya no lo leían, y los dueños de los medios les dijeron, pues, ¿cómo le hacemos? Ya no te puedo pagar lo mismo. No le hacen, ¿no? Págame menos, pero me quiero quedar aquí con la columna, porque así tienen otras entradas. Entonces, esos están molestos y es entendible. Y los otros son los más auténticos, los conservadores de siempre. Esa mentalidad conservadora en nuestras familias hay. Sí. Conocemos muchos, así como el señor, que le dice a un migrante, mira, tú eres un sí, desafortunado, para decirlo amablemente. Yo saca la cartera y la abre y mira cómo visto. Y pues es cuando le dicen a uno, naco, tú eres un naco. ¿Sí? Presidente. Ya no me gusta cómo hablas. Qué bueno que ya te vas a ir y ya no vamos a ver las mañaneras. Ya no quiero escuchar tu voz. Además, qué voz tan horrenda. Presidente, pero entonces, ese es el otro bloque, ¿sí? Ese es el otro bloque. Aferrados
conservadores, ahí no hay nada que hacer, no hay remedio. Ahí solo los jóvenes, con los jóvenes. Sí, muy clasistas, muy racistas, ¿sí? Déspotas, que tratan muy mal a sus trabajadores domésticos. Sí, pero ese es un prototipo. Así hay, pues, no son pocos, son millones. Es un pensamiento conservador. Pero a ellos sí, los veo más auténticos, con todo. Lo que me parece más pues cínico, ¿no? Es el que quienes vivían, ¿no?, al amparo del poder público ahora estén molestos y se conviertan, ¿no?, en paladines de la libertad, cuando se dedicaban a robar, a saquear. Porque ese señor, pues a lo mejor le daban algo, ¿no?, pero su cargo, ¿no?, pero no es por eso, es una cuestión ideológica y eso es válido, aun cuando tengan esos desplantes autoritarios. Eso es lo que se está dando en cualquier otro país. O sea, en los países en donde tiene alguna fuerza o está tomando fuerza la derecha, el pensamiento fascista. Eso es general. Y en México ha existido siempre, y ahora que pues se da esta confrontación política, porque son dos proyectos, se tiene que dar. No es polarización, o sí es polarización, porque es una lucha entre los que se sentían dueños de México y el pueblo que estaba en el olvido, en la marginación, y ahora está empoderado. Porque no tenemos problema de nada. Fue un inicio en que no iba a recibir a la delegación. ¿Cómo? ¿Cómo justificó en un inicio que no recibiría a la delegación? Pues así como se los estoy explicando, de cómo la DEA actúa, y si ellos tienen sospechas, ¿sí?, de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir. Va a presentar Con una la denuncia. secretaria de Relaciones Exteriores. ¿De Estado o a qué instancia de Estados Unidos? No, a los asesores de Casa Blanca, que de manera muy amable. Entonces me habló el presidente, pues para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad. Y le dije que sí, porque el señor Blinken, el presidente Blinken, es una persona
Biden. Perdón, señor Biden, fíjense qué bien que se dan cuenta de la diferencia. Nada, el presidente Biden, es una gente transparente, respetuosa. En la plática que tuvimos por teléfono fue un trato muy amable. Él pidió hablar conmigo, no se había podido establecer la comunicación porque andaba yo en gira en Chiapas hasta que llegué a la base de Ixtepec. Y ahí sí había forma de comunicarnos. Por eso estamos ahora promoviendo la iniciativa de reforma para que el Internet funcione en todos lados, porque estaba en Chiapas allá revisando unos puentes en La Angostura, en Rizo de Oro, allá por Chicomucelo, por frontera con Malapa. Y hasta que regresé a Ixtepec, ya hablamos. Pero esos son los dos grupos, ¿no?, de la derecha. Ya los empresarios que antes nos enfrentaban, ya no los veo tan activos. ¿Qué cambió? ¿Y qué debería cambiar? Bueno, cambió, ya dije, porque se cercioraron, se dieron cuenta de que nos va mejor a todos si no hay corrupción, si el país tiene certidumbre o se le ve con respeto en el extranjero, que además los hechos, récord en empleo, récord en fortalecimiento del peso, récord en remesas, récord en reservas del Banco de México, récord en crecimiento de la bolsa, récord en inversión extranjera, primer socio comercial de Estados Unidos, récord en utilidades para los bancos. Que van a estar haciéndole caso a lo de Mola, que ya saben pues, perfectamente por qué hace los montajes, qué caso le van a hacer a los enojos de Joaquín, que ya lo conocen bien, qué caso, ¿no?, le van a hacer a Ciro. ¿Ustedes creen que Olegario tiene a Ciro ahí porque le importa mucho que se garantice el derecho del pueblo de México a la información? ¿Para eso lo tiene? Presidente, estamos hablando del mismo grupo de personas, en realidad. Estamos hablando del mismo grupo de personas de toda la vida. Los mismos. Lo que pasa que hay nivelitos. Y ahora lo que veo, sí, es que son los del segundo, del tercer nivel. Y veo dos grupos, ya lo he expresado, los que están molestos porque no pueden robar, porque se acabó el tráfico de influencia, y los que considero
conservadores de cepa, auténticos, pero los tenemos en nuestras familias. ¿A poco no hay una tía, un tío, no? Así. Pero esos es como el señor, como otros, ¿no? Ni siquiera están en las lomas, pues. Hay más en la del Valle. Pero merecen respeto porque pues, es un pensamiento que viene de lejos. Y pues además, esto es la democracia, es pluralidad, no todos podemos pensar de la misma manera. Quítele de la cabeza a esa gente de que yo soy un peligro para México, de que estoy destruyendo el país. No se les quita nada, aunque se les dé todos los argumentos. Por aquí les entre, bueno. Ya ahí no hay muchas posibilidades de cambio. Tiene que ser con los jóvenes, jóvenes de todas las clases sociales, de todos los estratos. Y ya se ha avanzado muchísimo. Pero de todas maneras hay esta oposición. Justo sobre estas personas, por ejemplo, solo para tomar el caso de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, es controlada por Ernesto Cordero y la farmacia de pensiones por un funcionario de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, es este mismo grupo de personas que a través de los gobiernos pues busca obviamente tener injerencia sobre los contratos. Por eso me parecía relevante el tema de este empresario, ¿no? Que la respuesta de la gobernadora, lejos de cumplir los acuerdos, es mandar a amenazarlo y que al final los mismos de siempre se queden con pues repartición de este botín. Pero en el segundo punto es justamente el INAI, presidente. Hoy vemos a Vicente Fox, a Santiago Krill presumir que ellos son los creadores, que ellos realmente tenían un compromiso con la transparencia, pero se olvida que el Instituto de la Transparencia nació a pesar de ellos. En esa época, 2001 a 2003, cuando se da el periodo de la creación de las leyes, el debate de la ley de transparencia, Vicente Fox estaba en el escándalo del Toallagate. Y justo con el Toallagate, Vicente Fox quiso dar como una imagen de transparencia, ¿no? Hablando de vamos a promover una ley. Lo que él proponía en ese momento era que el Instituto de la Transparencia estuviera bajo el control de la Secretaría de la Contraloría. Fue el Grupo Oaxaca, de hecho estuvo Genaro Villamil en ese grupo, los que se fusionaron con una iniciativa del PRD que entonces tenía Barbosa y logran la creación del instituto. El problema ha sido que, aunque no fue directamente el Instituto de la Transparencia, estuvo en la Secretaría de la Contraloría, los personajes que han puesto en el Instituto de Transparencia son personajes serviles a esas administraciones, como el caso de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue asesor jurídico de la Subsecretaría de Comunicación Social de SEGO. Previo al 2000 ya era apoderado legal de entidades internas a la Arquidiócesis Primada de México y de hecho se hizo conocido en 2022 por agredir a su esposa, por lo que en el Estado de México le retiran su notaría. Otros famosos comisionados del INAI fueron Alonso Lujambio o el caso de José Octavio López Presa, que fue de hecho el que creó la ley de transparencia de Vicente Fox en ese momento. Un caso muy polémico con Felipe Calderón fue el de Wanda Sigrid Arts Colunga, que fue su principal asesora de seguridad y terminó también en el Instituto de la Transparencia, y uno quizás más reciente, el de Jimena Puente, que después de terminar su periodo en el entonces INAI, ahora se convirtió más bien en diputada plurinominal del PRI. ¿Cuál en realidad es la propuesta que hacen con el INAI? Porque si el problema ha sido que el Instituto de Transparencia mantiene su liga siempre con los gobiernos y no tiene dientes, por ejemplo, puede sancionar a empresas que no protegen tus datos, a entidades privadas que no protegen los datos personales y les cobra millones, pero el Instituto de Transparencia no sanciona.
a los sujetos obligados de entidades gubernamentales por no cumplir con la transparencia. Al final, el Instituto de Transparencia es como un cadenero de la información. Los sujetos obligados, valga la redundancia, tienen que cumplir y están obligados a cumplir con la ley, pero a la transparencia no le importa lo que se publique, solo le importa que algo esté publicado y no sancionan cuando no se publica. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de la Transparencia? ¿Cuál es la propuesta en concreta para que realmente tengamos un garante de que la transparencia va a seguir? Por ejemplo, otro tema, cuando se quieren desclasificar archivos, el Instituto de la Transparencia pues solamente sirve para autorizar, como decir sí o no, cuando la entidad te dijo que no. Pero, por ejemplo, cuando hay archivos de muchos años que no son digitalizados, tienes que sacar las copias, y las copias a veces de los documentos son como hasta de 10 pesos por documento, lo que hace carísimo desclasificar archivos y hacerlos públicos. Recuerdo que hace años, cuando le hice esta pregunta, usted me contestó que iban a digitalizar todo para que ya no se tuviera esto de tener que solicitar la información, sino que estuviera en una base de datos. Pero estamos hablando de digitalizar años y años de información, y también dependen de las entidades estatales, municipales. O sea, es un tema maratónico. ¿Qué es lo que realmente se propone con el INAI? ¿Cuál sería la diferencia de su propuesta a la que entonces presenta Vicente Fox y que de hecho defendió Felipe Calderón, que era diputado en ese momento? Bueno, lo primero es que se convierta en un instituto o pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente. ¿Como la Fiscalía, por ejemplo? Sí, como la Fiscalía, pero que no actúen bajo consigna, porque todos estos personajes, todos esos, tienen como distintivo el que son militantes del conservadurismo, todos. Está muy difícil. Es lo mismo que pasa en los medios. Hablábamos de los de Televisa, no hay uno, ¿sí?, que tenga una postura distinta. Se reúnen todos, es la misma línea. En este caso que vimos de la droga y lo de el asesinato Colosio, es lo mismo. ¿Sí? En Reforma, dígame de uno, todos los medios están así, hay honrosas excepciones. Ahora el Universal, que antes lo veía yo un poco más equilibrado, dentro del desequilibrio. Pues ya hablamos de que tenía páginas, ¿no? Dos páginas. El otro día hablaba yo de que ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, pero también me acordé de que ahí escribía doña Rosario Ibarra, y ahí estaba Naranjo y estaba Helio Flores. Bueno, pues ya no queda nada de eso, y ya de los otros ni hablar. Pero es exactamente lo mismo. Estos organismos los creó la llamada sociedad civil, entre comillas. Son parte de las nuevas políticas públicas que se fueron gestando para que se simularan de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia y que se iban a proteger los derechos humanos, que se iba a proteger el medio ambiente, etcétera, 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 etcétera.
que se iba a combatir el monopolio, que se iba a garantizar el derecho a la información. Entonces crearon todos estos órganos supuestamente autónomos e independientes, pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité a su servicio. O sea, el gobierno perdió su función pública. La Constitución. Ayer hablaba yo, a ver si está un párrafo de mi discurso, de que estas reformas que estamos proponiendo son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal, porque durante todo el periodo neoliberal, durante 36 años, y ese es el párrafo que quiero que lo pongan, no hubo una sola reforma en favor de la justicia, en favor del pueblo. Todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares. Entonces, lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución. Ya que las leyes protejan a todos, sean de todos, no que sean leyes facciosas en beneficio de... Ese es el primer párrafo. Más adelante, a ver si, casi al final, porque cuando hicieron la reforma energética, realmente no escribieron los artículos los legisladores, trajeron abogados, incluso extranjeros, para elaborar los artículos de la Constitución y los transitorios, porque plagaron, llenaron de transitorios la Constitución. Cabilderos también de empresas, sí, vemos a los empresarios. Sí, sí. Entonces, cuando surge lo del INAI, pues es eso. Desde que nació, empezó protegiendo información, clasificando información relacionada con el pago de impuestos. No dieron a conocer las listas de todas las empresas a las que Fox les había condonado impuestos. A mí me tocó, fui testigo, era yo jefe de gobierno y pues Jumex o del Valle, una de sus empresas, reclama a Hacienda, al SAT, la devolución del IVA, considerando de que era un alimento, el jugo del Valle o el Jumex. Creo que 1.500, 2.000 millones de pesos. Por ahí está la cantidad. Y
Y el abogado de Jumex, del Valle, era Diego Fernández de Ceballos. Entra el gobierno de Fox y estaba el asunto en los tribunales y llega a un acuerdo con Hacienda, Jugos del Valle, y le devuelven el dinero sin que se hubiese concluido el juicio. Le devuelven el dinero. Y como a los 5 días, una semana, un oficio de Hacienda a todos los gobiernos estatales, en donde se había devuelto el IVA a esta empresa. Eso está ahí, hay pruebas. Y por lo mismo se le tenía que descontar a los estados, incluido al gobierno del Distrito Federal, sus participaciones. Entonces, toda esa información se reservó, todas las condonaciones en el pago de impuestos. ¿Y quién hizo la reserva? El INAI, el Instituto de la Transparencia. ¿Quién debía hacer exactamente lo opuesto? Entonces fue una simulación como otras. Entonces es esto. Estas propuestas, las que estamos haciendo, son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo. Ojalá y se internalice esto. Jamás se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Todas las reformas en 36 años. Y vamos a las pruebas, que me digan de todas las reformas que hicieron, cuáles beneficiaron al pueblo y cuáles se hicieron para beneficiar a una minoría. Eso es el llamado neoliberalismo, neoporfirismo. Eso. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución, nunca, para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Entonces, ¿qué es lo que queremos con las reformas? Devolverle a la Constitución del 17 su espíritu justiciero, humanista y público. Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana.
Una elección es también para definir un proyecto de nación. Y eso considero es lo más importante. Es interesante lo que planteas. Vamos a buscar, ¿sí?, que nos ahorremos recursos, porque todos estos aparatos que crearon, además, le cuestan mucho al pueblo, son muy onerosos. O sea, ¿se va a garantizar la independencia aunque dependa de la Secretaría de la Función Pública? Pueden ser independientes, que funcionen realmente bien, o que sea una responsabilidad del gobierno. Si nos eligen, ¿por qué no nos van a tener confianza? Si nosotros escondemos información, si no hay transparencia, si permitimos la corrupción, pues va a haber revocación de mandato. Pero ¿para qué tener 3, 4 instituciones que le cuestan al pueblo y que son pantalla nada más para simular que se está combatiendo la corrupción? Porque es el Instituto de la Transparencia, es la Función Pública, es la Auditoría Superior de la Federación, es la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en cada secretaría había un órgano también de fiscalización y leyes, normas, cuando lo que imperaba era la corrupción. Todo era una simulación. Bueno, al grado de que cuando Salinas quitaron del Código Penal el que la corrupción no se convertía o no se consideraba como delito grave. Ya hicieron esa reforma y luego de esa reforma empezaron con esto, con el INAI y todo, cuando no era delito grave la corrupción. ¿Cuánto tiempo engañaron con eso? Y todo lo que hace el Poder Judicial, tenemos que andar ahí hasta donde podemos, deteniendo, ¿no?, todas sus decisiones. Esto que hizo un ministro que anuló una ley, la ley eléctrica, porque esa ley beneficiaba a la Comisión Federal de Electricidad para que no se eleve el precio de la luz y se beneficie a los consumidores. Pero este ministro no está representando al pueblo, representa a las empresas particulares, a las que les dieron amparo para seguir generando energía con subsidio, que todos los mexicanos
les paguemos subsidio a estas empresas particulares para que los Oxxos tengan luz día y noche y no paguen lo mismo que paga un consumidor. Eso es lo que hizo este ministro.